Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes. Yo les invito a que se coloquen sobre sus pies un momento más para que leamos la palabra del Señor. Vamos a Isaías capítulo 50, vamos a leer del versículo 1 al verso 11, los 11 versículos del capítulo. Dice la palabra del Señor: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. ¿Quién hay de entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. En mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te bendigo, Rey de la Gloria, y exalto tu nombre, y te quiero suplicar que hoy sea esa oportunidad en la que tu Espíritu viene y toma el control. En la que tu Espíritu viene y habla al corazón de esta iglesia. Ministranos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a ser llamados, escogidos, transformados, renovados por tu palabra. Te doy toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, y te bendigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Bueno, en predicaciones anteriores estábamos hablando de que la iglesia en realidad fue llamada para ser bendecida. Dios llamó a su iglesia para la bendición. Y hablábamos de la bendición sacerdotal. Hablábamos de cuando, desde Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios dice: bendice el hombre a Dios. Lo primero que Dios le dice al hombre cuando lo creó, cuando lo formó, lo primero que le dice es: te bendigo. No había hecho el hombre nada bueno ni nada malo, y ya Dios le está diciendo: te bendigo, ¿verdad? Luego vemos que a Noé, una vez se baja del arca y vuelve y empieza, Dios le dice: te bendigo. Luego vemos que llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y le dice: te bendeciré, serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios siempre tiene el deseo, cada que hay un nuevo comienzo, un nuevo inicio, Dios empieza sellando su pacto diciéndole al hombre: te bendigo. De hecho, aquí en Isaías capítulo 49, los últimos dos versículos, dice: pero así dice Jehová, versículo 25 del capítulo 49, pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos.
y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Qué está prometiendo Dios ahí para el pueblo de Israel? Lo bendigo, sencillo. Está prometiendo su bendición, su respaldo. Entonces Dios ha prometido pelear por su pueblo, rescatarlo de las manos del opresor, defender a nuestros hijos y dar a conocer su nombre como el que pelea por nosotros. Todas esas promesas estaban ahí en la palabra de Dios. La pregunta es: ¿por qué muchas familias no viven en esa bendición? ¿Por qué muchas vidas no participan, no disfrutan de esa bendición de que Dios esté todo el tiempo peleando por nosotros, de que todo el tiempo esté defendiendo a nuestros hijos? Hay familias que sale el hijo para la calle y ¡ay, qué incertidumbre! ¿Irá a volver? ¿Será que viene? ¿A qué hora viene? ¿Por qué tanta incertidumbre si la palabra estaba prometiendo todo esto para todos aquellos que le creen, los que creen en su palabra? Entonces, ¿por qué muchos de nosotros nos sentimos que estamos cayendo en manos del opresor, en manos de nuestros enemigos? Entonces este texto bíblico nos está hablando de eso. Israel, según el texto bíblico, dice que se vendió al pecado. Según el libro de Isaías, Israel se vendió al pecado. Y lo que trata de explicarnos Isaías es que ese pecado le causó sus propios problemas. Los problemas no venían de parte de Dios, los problemas venían de parte del hombre. Los problemas venían cuando el hombre se apartó de Dios. Dios tuvo que castigar, tuvo que corregir, Dios tuvo que hacer cantidad de cosas. Entonces, cuando el pueblo, ¿qué es lo que sucede? Cuando el pueblo de Dios empieza a ser tratado durito por Dios, o aún por sus propias circunstancias, por sus propias cosas, ¿qué hace? Primero se queja, y segundo, empieza a dudar de la benevolencia, de la misericordia, de toda la protección de Dios. Pero ¿por qué a mí, Señor? Y mire, no nos damos cuenta muchas veces que son las consecuencias de nuestros propios actos. Entonces, ¿cuál es la causa real de la esclavitud del hombre? ¿Cuál es la causa real para que nosotros no podamos entonces disfrutar muchas veces de esa bendición? Vamos a mirar aquí cómo lo dice la palabra del Señor. Viene Dios y le llama la atención al pueblo de Israel de una forma muy interesante. Siendo realistas, lo que empieza a decir Dios es: siendo realistas, Dios nunca ha despreciado a su pueblo. Dios nunca ha despreciado a su pueblo. Dios ha corregido a su pueblo. Sí, lo ha corregido. Dios ha exhortado a su pueblo. Todo lo que usted quiera. Dios los exhortó mucho tiempo. Dios ha castigado a su pueblo. Sí, Dios los ha castigado. Pregúntale a los israelitas que salieron de Egipto y verá que sí, se sintieron castigados durante mucho tiempo allá. Los que salieron de Babilonia, sí, Dios ha castigado a su pueblo. Dios ha bendecido a su pueblo. De infinidad de formas, de muchas maneras, Dios ha bendecido a su pueblo. Lo que nunca ha hecho es abandonarlo. ¿Y sabe qué? Lo que nunca ha hecho, ¿cómo demuestra que nunca lo ha abandonado? Porque nunca ha permitido que los enemigos se apoderen completamente de ellos. Dios utiliza a los enemigos, los levanta por un ratito, los levanta por un momentico, los levanta por un ratico. ¿Para qué? Para venir y tratar con su pueblo, pero nunca permite que sus enemigos se apoderen completamente del pueblo. Miremos al pueblo de Israel. ¿Dónde están los enemigos de Israel? ¿Dónde están los cananeos hoy en día? No existen. ¿Dónde están los elamitas, los moabitas, todos esos citas? Ya no existen. ¿Por qué? Porque Dios más fácil los destruyó a ellos. ¿Dónde están los babilonios? Ya esa tierra la ocupa Irak, Kuwait, Irán. Son otros países árabes muy diferentes. Ya no se habla de los babilonios. ¿Dónde están los asirios? Todas esas tierras desaparecieron. Su nombre desapareció de la tierra. Nunca Dios ha permitido que ellos se apoderen realmente, despiadadamente, de su pueblo. Y créame, esta es la hora que Dios todavía nunca ha despreciado por completo, nunca ha abandonado al hombre. Pero la pregunta que Dios hace, Dios aquí hace dos preguntas muy importantes. Primero, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié?
¿Dónde puede usted certificar que Dios repudió, apartó, echó? Mire, una mujer cuando era repudiada, ¿qué le esperaba? Ya no me podía volver a casar. Ya no me podía volver a casar. Pedir limosna para no morirse. Mirar a ver si alguien se apiadaba y le daba comida. Eso es lo que le pasaba a una mujer repudiada, ¿verdad? Cuando el hombre la echaba de la casa, se va, la repudio. Estaba destinada a morir de hambre, a morir en la indigencia. Y entonces viene Dios y dice, a ver, ¿cuándo es que usted, pueblo de Israel, se ha sentido en la indigencia? Dígame en realidad, usted que dice que yo lo abandoné, usted que dice que yo lo castigué sin piedad, dígame en realidad cuándo fue que usted se vio en la indigencia. Y miremos nuestro caso, miremos nuestra situación. En realidad, ¿cuándo es que Dios nos ha despreciado completamente? ¿Cuándo Dios se ha olvidado de nosotros? Mire, Dios siempre utilizó el mismo pueblo, constantemente. Y la segunda pregunta que le hace es, ¿o quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? ¿Quiénes son mis acreedores? Ahora, cuando hablamos de acreedores, ¿de qué estamos hablando? De a quién yo le debo. Dios está diciendo aquí, ¿a quién es que yo le debo que les tuve que pagar con ustedes? Que los tuve que entregar. Ahora, hay una connotación muy importante acá, que era lo que está en la mentalidad del pueblo de Israel. Estaba en la mentalidad del pueblo de Israel. Yo le digo a Manuela, présteme 100,000 pesos, que es que estoy pelado, necesito. Es más, si tiene 1,000,000, hágame el favor y me lo presta. ¿No es cierto? Indirectamente, yo lo que estoy diciendo es, Manuela tiene un poder que no tengo yo, un poder adquisitivo que yo no tengo. En otras palabras, y en palabras espirituales, lo que estoy diciendo es, Manuela es más grande que yo. Y sí, de pronto, pues yo sé que ella tiene más plata que yo, no mentira, no, pero también. Entonces lo que estoy diciendo indirectamente es, ella es más grande que yo. Y yo, o sea, ella es la que presta, yo soy el que pido prestado. Yo soy el que tengo que mendigar, yo soy el que tengo que ir a ver si de pronto alguien me ayuda. Yo necesito la ayuda de ella. Eso es lo que está diciendo la palabra y es lo que estaba en la mentalidad del pueblo de Israel. Cuando Dios viene y le dice, ¿dónde están mis acreedores? Lo que pasa es que el pueblo de Israel en su mentalidad creía que Egipto era más grande que Dios. Creía que Babilonia era más grande que Dios. Creía que Asiria era más grande que Dios. Que cualquier país que se levantara, cualquier potencia que se levantara para la época, era más grande que su Dios. Entonces aquí estamos viendo es un problema de confianza. De confianza. Y Dios tiene que venir a defenderse y decir, hey, ¿cómo así? ¿Dónde está al que yo le pedí prestado? ¿Quién fue el que me prestó a mí? O sea, ¿quién es el que es más grande para prestarme a mí que ahora yo tengo que pagarle y tengo que entregarlos a ustedes? Como para que ustedes no confíen en mí. Como para que ustedes tengan que pedir ayuda a esos que son más poderosos que yo. Eso estaba en la mentalidad del pueblo de Israel y eso sigue en la mentalidad de muchos cristianos. Seguimos adorando a Dios, pero seguimos creyendo que el poder está aquí en la tierra. Y Dios viene y dice, a ver, ¿cuál es el que es más grande que yo, que te va a plantar, que te va a porrear, que te va a perseguir, para que yo no te defienda, para que yo no te proteja, para que yo te guarde? ¿Cuál es el que puede oprimir tu vida? ¿Quién es que tú crees que es más grande que yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa persona? Dímelo. Entonces, es como si creyéramos que Dios le debe algo a alguien y a nuestros enemigos que son más poderosos que Él. Ahora, Dios no ha privado a nadie. Dios no ha privado a nadie y esto es importante tenerlo en cuenta. Dios no ha privado a nadie de los privilegios de su bendición. Dios ha privado al hombre del pecado, que es muy diferente. Dios está interesado en privar al hombre del pecado, no pecarás. Pero no está interesado en privarlo de los privilegios. Son nuestros pecados, son nuestros errores los que nos llevan
a privarnos de muchos privilegios. El pueblo de Israel fue privado de su libertad y fue llevado cautivo a Egipto. ¿Por qué? Por esa idolatría tan brava que manejaba. Porque cuando manejamos esa idolatría, cuando manejamos el pecado, entonces nos estamos apartando, nos estamos alejando de Dios. Y eso nos trae grandes consecuencias. Con esa idolatría ellos quebrantaron el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y por ende tuvieron que vivir las consecuencias. Ahora, viene y dice el versículo 2, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? Escuche eso. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? La queja de Dios acá es impresionante. ¿Cuándo Dios llamó y nadie respondió? ¿Cuándo? Hagamos el recuento. Miremos bien cuál fue el pueblo que salió de Egipto. ¿Cuál fue el pueblo que Dios sacó de Egipto? Primero, ¿cómo lo sacó? ¡Wow! Con mano poderosa. Esas 10 plagas, eso fue cosa de locos. ¿Verdad? Y saca a su pueblo de Egipto. ¿Cuál era el pueblo? ¿Cómo era el corazón? La actitud del pueblo que salió de Egipto. El primer día, eso salieron haciendo fiesta. Y eso vieron cómo el Señor empobreció a todo Egipto y los enriqueció a ellos y salían de fiesta. Unos días más adelante, ahí en el Mar Rojo, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Por qué nos sacaron a morir aquí? Moisés, ¿por qué no nos dejó morir allá? Mire la actitud. Por eso dice Dios, venga, es que cuando yo llamé, nadie me respondió. No tuvieron un corazón que confiara en Él. Muchas veces nosotros obedecemos, pero con una chilladera que parece un costal de pollos. Con una lloradera, venga, no llore, yo lo estoy defendiendo, yo voy con usted, yo te estoy sacando de la esclavitud, yo te estoy sacando del mundo del pecado. Y uno va para el cielo y llorando. Y entonces el pueblo con esa actitud, y viene Dios y dice a Moisés, vaya con su vara y péguele a ese río, péguele a ese mar rojo, para que dejen de chistar, para que pasen. Y entonces va Moisés y ¡plum! Le pega el mar rojo, y pasan el mar rojo. Vea, yo no sé si hay otro, no creo en la Biblia, otro milagro más grande, más terrenalmente, visualmente hablando, más impactante que abrir un mar en dos y ellos pasar caminando como si nada y después cerrarse y los egipcios ahí, ¡brum! Y entonces todos cantan, echó a la mar, los perseguía, jinete y caballo. Bueno, no bailaban así, pero todos danzaban y se gozaban que porque echó a la mar los caballos del faraón y que esto y lo otro. 3 días más tarde, 3 días, cuando estaban llegando a Mara y Elín, que llegaron a Mara, las aguas amargas, 3 días, ¿y qué dijeron? ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí de sed? Ahí al menos teníamos los 3 golpecitos, desayuno, almuerzo y comida. Ahí al menos teníamos que puerros. Y empiezan a mencionar ciertos alimentos que en realidad nunca tuvieron en Egipto. Mire la actitud. Cuando Dios llamó, ¿realmente el pueblo fue? ¿Realmente el pueblo respondió? ¿Realmente el pueblo obedeció y confió en su Dios? Ahora, mire más adelante, Babilonia. Babilonia. ¿Qué pasó con Babilonia? Cuando Dios los llama y los saca de Babilonia. Los saca de Babilonia y los llama. Vamos, entonces resulta que viene el rey Ciro, ya Ciro de Persa, y el rey Darío, y dicen, vayan y construyan nuevamente Jerusalén. Todo aquel que quiera, dice el rey Darío, vaya y construya nueva, vaya otra vez a su tierra. Ya Babilonia había sido destruida, ya estaba reinando el imperio persa, y entonces Darío viene y le dice al pueblo de Israel, devuélvanse a sus tierras, vayan y construyan. ¿Cuántos salieron? Dice que Zorobabel, que fue el primero que se vino con un grupo, Zorobabel, le tocó ir a sacar a las malas a los sacerdotes y purificarlos, porque no había ni siquiera
quien llevara los utensilios del templo que eran santos y eran sagrados. No había quien los cargara, eso solamente lo podían cargar los sacerdotes. Y dice que Zorobabel tuvo que ir a sacarlos a las malas, sacarlos, que vamos para Jerusalén, que hacerle pues y santificarlos, purificarlos para poder que cargaran y para poder que llevaran las cosas santas que Darío les estaba devolviendo. El pueblo ya no quería salir de Babilonia. Cuando Dios llamó, el pueblo no quiso responder. El pueblo no quiso salir corriendo detrás de Dios. Y los que salieron, y los pocos que se fueron, que dijeron, vamos a construir la ciudad nuevamente, empiezan a construir el templo. ¿Y con qué actitud? No, pero es que este templito, no. Templo es de Salomón, pero es que, sinceramente, ¿y en qué terminó todo eso? Por allá en Ageo, los termina regañando otra vez Dios. Es hora de estar en sus casas artesonadas. Cuando el templo, cuando la casa del Señor está deshabitada, cuando la casa del Señor está vuelta a nada, no construyeron nada. Dígame si cuando Dios llamó, el pueblo realmente con una buena actitud corrió detrás de Dios. No. Y si vamos al Nuevo Testamento, ¿cómo tiene que empezar San Juan capítulo 1, versículo 11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Cuando Dios llamó, vengan, vamos a la salvación, vamos al camino, vamos a una vida eterna, vamos a una transformación. ¿Qué pasó? Nada. Y esta es la hora, traigámoslo a nuestra época, que Dios sigue haciendo llamados a su iglesia, que Dios sigue tocando puertas, que Dios sigue diciendo, venga, ¿usted no quiere servirme para alguna cosa? Esta es la hora que Dios todavía sigue diciendo, venga, estoy haciendo un llamado ¿a qué? Un llamado al compromiso con Cristo, al compromiso con una vida íntegra delante de Él, al cambio de vida para una nueva vida en Cristo. Dios sigue llamando y la pregunta es, ¿cómo contesta la iglesia? No, pastor, es que todavía no tengo tiempo, es que yo tengo mucho trabajo, mucho. No, es que todavía hay muchas cosas que organizar. Dios sigue llamando al sacrificio por el ministerio. ¿Dónde están los misioneros evangelistas que menciona la palabra de Dios? ¿Dónde están los hombres que dejaban todo por servirle a Dios? ¿Dónde? Cuando te llaman a servir, cuando te llaman a moverte, cuando te llaman a caminar, ¿dónde están los nuevos pastores, los nuevos maestros? ¿Dónde están? El Señor sigue llamando todavía a una vida de cambio, a una vida de transformación. ¿Y el pueblo qué hace? No responde. Entonces esta palabra que dice acá, porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió, se sigue cumpliendo en nuestra época. ¿Por qué? Por la bendita duda. Duda, bendita duda, dice una canción por ahí. Vas a acabar conmigo. Y acabó con el pueblo de Israel. Acabó con el pueblo de Israel la duda. Dudando del poder soberano de Dios. Dice aquí, su mano, ¿será que mi mano? Dice aquí, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Mire, es importante esa palabra que está utilizando Jesús acá. Que está utilizando la palabra Jesús acá. Porque es que uno de los factores para que nosotros muchas veces no vayamos detrás de Dios o no obedezcamos la voz de Dios es porque no nos sentimos dignos de hacerlo. No, Señor, pero es que yo con ese estilo de vida que llevé, yo con este pasado que tengo, no, y yo que meto la pata cada 2 horas, si no es cada 2 minutos. No, Señor, es que yo no soy digno, es que eso es para los que tienen un llamado más fuerte, los más firmes. Entonces un factor para no correr a Él es creer que ya no merecemos ese perdón, que ya no merecemos esa mano redentora. Y el Señor viene y nos dice, nuevas son mis misericordias todos los días. Y entonces decimos dentro de la congregación, hermanos, hoy estamos estrenando misericordia, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ay, sí, amén. ¿Eso qué quiere decir?
que el Señor hoy te perdona. Pasado, que el pasado queda atrás, que puedes empezar hoy, que puedes arrancar. El Señor te está diciendo misericordia nueva, estrene, apure, párese, levántese. Hoy es una nueva oportunidad para servir, pero no, es que yo no lo merezco. Ahora la palabra redimir es la palabra pedut, allí en el hebreo, y significa distinción, liberación, redención. Distinción, liberación. Dios lo que está diciendo acá es: ¿acaso se ha cortado mi mano para hacer distinción? ¿Cómo así que distinción? Eso le trae recuerdos al pueblo de Israel. ¿Qué acaso no recuerdan cuando hacía distinción allá en Egipto? ¿Qué pasó cuando ellos estaban en Gosén? Primero, se multiplicaban más que los mismos egipcios, y eso se llamaba bendición de Dios. Dios mostraba su bendición, que ese pueblo se multiplicaba de una forma, eso parecían hámster, curíes, eso se multiplicaban como conejos, y esos salían y salían más israelitas cada vez, eran más fuertes, y por eso el faraón les tenía miedo. Segundo, vienen las plagas. ¿Usted sabe lo que significa todo el país de Egipto en oscuras, en tinieblas? Tinieblas con total, y la única parte donde había luz era Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. Dios hace distinción de su pueblo. ¿Usted sabe lo que significa absolutamente todo el país de Egipto de luto? Porque dice, no había una sola casa donde no hubiese un muerto. Cuando Dios mató a todos los primogénitos. Y el pueblo de Israel en Gosén de luto. Perdón, de fiesta. ¿Usted no cree que eso es distinción? ¿Será que se ha cortado mi mano, dice el Señor, para hacer distinción? ¿Será que se ha cortado mi mano para que mientras el mundo entero está temblando por el Omicron, el Delta y el yo no sé qué Ultra Delta, y ya salió por ahí otra variante, por ahí están ya anunciando otra diferente, y será que el Señor no es capaz de hacer distinción con su pueblo? ¿O será que es que a su pueblo le falta confianza en Él? Se le olvidó, a su pueblo se le olvidó los milagros, las sanidades, la protección. Algo que logró hacer la pandemia del 2020 es homogenizar el miedo. Homogenizar el miedo. Y digo homogenizar porque inconversos, cristianos, budistas, todos tenían igual miedo. El mismo miedo. Todos temblamos ante el coronavirus en el 2020. Era la oportunidad para que Dios hiciera distinción. Y los cristianos que tenían un Dios omnipotente, el alfa, la omega, el gran yo soy, el principio y el fin, ¿sabe qué hacíamos? Pasar por el WhatsApp. Ay, se murieron tantos. Ay, ya vienen por nosotros. Ay, ya entró a Colombia. Y ya llegó a Antioquia. Ay, ¿cuándo llegará a Entre Ríos? Sí, todos. ¿Qué hizo el coronavirus? Homogenizó el miedo y opacó la liberación y la distinción que Dios hace con su pueblo. ¿Qué está pasando? Porque Dios dice, cuando yo llamo a mi pueblo no contesta porque tiene miedo. Todavía se le olvidó ya que yo hago distinción y que yo hago liberación. Dios todavía hace distinción y libera a cualquier hombre que crea en Él. Ahora, entonces Dios tiene que venir a hacer aquí un despliegue de su soberanía, de su grandeza, de su gran poder. Dice, he aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces mueren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Dios, ¿qué es lo que dice acá? Mire, yo soy aquel que hago secar los ríos. Piense por un momento en un río, en un mar. Si algo le tiene uno miedo es al agua. Esos tsunamis que uno ve, a mí no me gustaría, a mí me gusta ir a pasear a la costa. Pero créame, yo veo esos tsunamis y esas cosas y a mí no me gustaría vivir allá. Y mucho menos al borde de la playa. No. Yo veo una cosa de esas que se levanta y yo, ay no, ¿qué es eso? Me da susto, charquito de Belmira para afuera,
Cuando se crece y me toca salir de Belmira, yo soy, Señor, abriste el mar para que yo camine. Yo soy cantando, Señor, ahora ese río, porque es que eso se sale a la carrera y a mí me asusto. Ahora imagínese un mar y el Señor dice, yo hago secar todo eso. Todo eso yo lo hago a mi voz, yo lo hago secar. A usted se le olvidó. Iglesia, ¿a usted se le olvidó que ya no confía en Dios? Que ya no sabe quién es el que lo protege, quién es el que saca la cara, quién es el que pelea por usted. A usted se le olvidó quién es el que hace secar los ríos, los mares, hace que el día más asoleado se convierta en luto y oscuridad. ¿Quién para el sol? ¿Quién es capaz de hacer eso? Destruye naciones poderosas en la tierra, sostiene con su mano la esfera terrestre todavía. Dejemos de confiar en Dios el día que la tierra se caiga de su eje, el día que el sol deje de salir, el día que el aire, usted ya no lo pueda respirar, que Dios nos quite el aire. Ese día, Señor, ya nos castigaste, nos quitaste tus grandes cosas, mantiene el viento, mantiene el sol sobre su creación. ¿Cómo no va a ser confiable para que volvamos a iniciar en este nuevo año? Para que volvamos a empezar una nueva vida en Él. Para que nosotros nos despojemos, no importa lo que haya pasado, no importa lo que estemos viviendo. ¿Cómo no va a ser confiable ese Dios para que tú vengas y le digas, listo, yo me entrego, hágale, empecemos este 2022 de la mano? Es confiable y poderoso. Ahora, empieza a hablar Isaías, ya a título personal, a nombre propio, el escritor, y dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Y aquí entonces él empieza a hacer una distinción entre los sabios y los ignorantes. Lo que está diciendo es, Israel que no confió en Dios, Israel que cuando Dios lo llamó no fue, es ignorante. Fue ignorante. Pero Dios, dice acá, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Cómo habla un sabio? La palabra sabio es discípulo. Discípulo, instruido, ahí en el hebreo, es discípulo. ¿Cómo habla un discípulo de Dios? Un instruido por Dios. El sabio se levanta cada mañana para escuchar a su creador y tener algo que decir. Mire lo que dice aquí. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿En qué se basa un sabio? ¿Qué habla un sabio? ¿Qué habla un sabio? Ay, qué susto ese Omicron. Ya viene arrasando con todo y eso creo que coge más duro y eso le quiebra a uno hasta los huesos porque uno tiende a agrandar la noticia, no tiende a agrandar el chisme. Entonces se murieron 10, ay sí, fueron como 100 los que se murieron porque... Eso es impresionante, la forma en que uno, cuando tiene miedo, ¿cómo habla un sabio? Todos los días, mañana tras mañana, se levanta a coger la palabra de Dios, a dejar que Dios le hable. ¿Para qué? Para tener algo interesante, para tener algo productivo que hablar a los demás, para tener algo que realmente valga la pena escuchar, algo diferente a lo que dicen en las noticias. Créame. Una persona sabia no es el que se levanta a mirar, a estar actualizado con las noticias. Entonces veamos las noticias de acá, leamos el periódico para estar bien informado. No, una persona sabia es el que todos los días está consultando al Señor para saber, Señor, ¿y qué estamos haciendo hoy? Señor, ¿y qué nos espera hoy? Señor, ¿y cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos proferar? ¿Cómo debemos decir hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que digamos? Tener algo importante que decir. Fuera de eso, a comparación del pueblo de Israel, que se la pasaba quejándose y hablando miedo, hablando terror, viene el versículo 5 y dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. O sea, cuando Dios me llamó, ¿yo qué hice? Yo fui. Eso es de sabios. Eso es de entendidos. Cuando Dios me dijo a servir, ¿yo qué hice? Pues serví. Cuando Dios me dijo, comprométase conmigo, pues ¿yo qué hice? Me comprometí.
Cuando Dios me dijo, ya basta de pecado, se acabó la guachafita, nos vamos a comprometer en el evangelio y vamos a levantar esa vida espiritual. ¿Yo qué hice? Si soy sabio, pues lo hice. Si soy ignorante, seguí chillando. Ay, pero es que esa vida cristiana es tan dura. No, pero es que esa vida, es que lo que el Señor me está pidiendo que deje. Señor, yo sé que usted me comprende. Usted me creó así, usted me hizo así, entonces yo sé que usted todavía comprende que es que yo estoy en proceso de dejar. Hombre, cuando Dios dice hágale, es porque ya usted está listo, hágale. Vamos, dele. Es lo que está diciendo el texto bíblico, el sabio no es rebelde a la voz de Dios. Cuando Dios llama, ¿qué hace el sabio? Contesta, va, corre. Y luego del versículo 6 en adelante, entonces viene y expresa cómo vive un sabio. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro, no escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Escuche, ¿quién defiende aquí? Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Y lo bravea. Juntémonos. Vengan pues. ¿Cuántos son? Disparen. ¿Cuántos? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese. ¿Sabe qué es lo que me transmite esos 3 versículos? Un sabio nadie tiene que defender. No tiene que hacer mucha bulla. El sabio confía. El sabio confía en Jehová. Él es el que lo defiende. Él es el que pelea por él. Saca la cara. Y el sabio está convencido de eso. El sabio lo sabe. El sabio no se defiende a sí mismo. Él sabe esperar al que le salva. Y entiende que no va a ser avergonzado al final. Que no va a ser avergonzado. ¿Y sabe por qué no va a ser avergonzado? Porque tiene una vista, tiene una visión conforme a la visión de Cristo, conforme a la visión de un Salvador, conforme a la visión de un Todopoderoso. ¿Y sabe por qué digo eso? Porque mire ese versículo 9. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán consumidos por la polilla. Piensa en el pueblo de Israel. Volvamos otra vez al pueblo de Israel. Lo llevó cautivo a Babilonia. Supieron y entendieron, y Jehová se los dijo. Es a causa de su idolatría. No es porque yo les esté quitando el privilegio de la libertad. Es a causa de su idolatría. Ustedes rompieron el pacto. Y ahora ustedes están en manos de los babilonios. Entonces ellos veían, los babilonios, no. Se fueron esclavos a Babilonia. Nabucodonosor con todo su imperio, con todas sus cosas. Luego viene Belsasar, vienen los hijos de Nabucodonosor, viene, en fin. Y llega el imperio medio persa. ¡Pah! Llega Ciro y destruye Babilonia. ¿Y en qué quedó Babilonia? En nada. Absolutamente en nada. Destruida. ¿Y qué veía el pueblo de Israel? Ay, es que esos persas, bárbaros, son fuertes. Ellos no entendieron que sus enemigos, que los poderosos del mundo, eran pasajeros, eran momentáneos. El poder de este siglo es momentáneo, era pasajero, se envejece como ropa, se la come la polilla. Ellos no entendieron eso. Y luego, no, esos persas son una potencia mundial. Y vienen los griegos, tenga para que lleven. Y acabaron con los persas. ¿Y qué vio el pueblo de Israel? ¿Con qué mentalidad? Es que con qué gafas miraban ellos. Con las gafas del miedo. Con las gafas del miedo. Y con las gafas del miedo, lo único que decía, ay, esos griegos, Alejandro Magno con todo su combo. Ay, no, es que son muy poderosos. Es que mire, qué tan fuertes. Y cuando estaban diciendo que tan fuerte, llegó el Imperio Romano. ¡Tan! Y entonces,
No te das cuenta. No te das cuenta que tus enemigos son destruidos. Pasan, envejecen. El que es sabio sabe mirar con los ojos de un Dios todopoderoso. Ay, Señor, estos enemigos han de pasar, han de caer. Señor, son pasajeros. Lo que tú haces es eterno. Lo que tú haces es para siempre. Tus victorias no terminan. El sabio conoce y espera que el mal final de los acusadores. Él espera el mal final, aun cuando en este mundo se mofen de que son invencibles. El sabio no se la pasa mirando y diciendo, no, es que si nosotros hubiéramos tenido un poquito más de plata, pero bueno, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, mayor es el que está en mí. Fin y al cabo. Es como esa resignación ahí, como de miedo. La conclusión de este texto bíblico nos la da la misma palabra, la misma escritura. Viene el verso 10 y dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién hay entre vosotros que no tenga miedo, que escuche la voz de Dios y quiera iniciar este 2022 confiando en su Creador? ¿Quién hay entre vosotros que se quiera levantar en este nuevo año y bendecir el nombre de su Dios? Atender, prestar oído a lo que Dios le está diciendo, a lo que Dios le está llamando, lo que Dios le está pidiendo. ¿Quién hay que quiera ir? ¿Quién hay que quiera escuchar lo que Dios está llamando? ¿Quién lo hay? Y sigue diciendo, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe, y esa es la palabra clave de este estudio bíblico, confíe, sea sabio, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si usted es sabio, esté tranquilo, el Señor pelea por usted, Él lo prometió, Él prometió y no importa si antes en tiempos pasados no hemos confiado en Él. ¿Sabe qué me dice el texto bíblico en conclusión? Dice el verso 11, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Hombre, ¿qué me está diciendo el texto bíblico? No es suficiente con que usted vaya a la iglesia y escuche Biblia. Con eso está encendiendo la tea. Ahora, déjese iluminar. Las teas eran lo que encendían para iluminar el camino. Esas antorchas para poder iluminar. ¿Qué te ganas con iluminar el camino si no caminas? ¿Qué te ganas con encender el fuego si te quedas quieto? Si te estancas, te da miedo dar el paso. El Señor viene y a través de la palabra, una y otra vez, te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo te sostendré, yo te levanto de la mano derecha, yo soy tu diestra, yo soy tu sombra, tu mano derecha. No, aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estoy contigo. Camine confiado, camine como sabio y oiga la voz de Jehová. No es suficiente con encender la luz de la palabra, debemos atender al llamado. ¿El llamado al qué? Al cambio, el llamado al arrepentimiento, al nuevo estilo de vida, el llamado a la salvación y a caminar en Él, para que, como dice la palabra, seamos hallados en Él. Seamos hallados en Él, en su presencia. El Señor sigue llamando y sigue hablando a su pueblo y sigue diciéndolo, ¿quién quiere venir? Levántate, iglesia. Mire, una iglesia sabia y entendida en la presencia de Dios todos los días es transformada, todos los días es cambiada, todos los días tiene algo nuevo que dejar o que hacer. No se estanca.
Y la pregunta es, ¿qué te está diciendo el Señor que tienes que dejar hoy? ¿Tienes miedo de dejar ese pecado? No temas. ¿Tienes miedo de dar ese paso? No temas. ¿Y sabe cuál es la excusa? O detrás de lo que nos camuflamos, los miedosos, es que todavía no sé si es la voluntad de Dios. ¿Sabe qué me dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, ni en camino de pecadores estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, que en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y escuche esto: todo lo que hace prosperará. Todo lo que emprende prospera. No tiene. No. Yo le quiero invitar a que cierre sus ojos y que le pida al Señor que hoy sea una nueva oportunidad en la que Él le hable. Cierre ahí sus ojos. Dígale al Señor hoy: si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, no me dejes seguir. Confíame y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque